Una sola noche de nieve podía hacer que alguien se cuestionara todo lo que creía saber sobre sí mismo. Y esa noche estaba sucediendo. Con un latido palpitante, como un tambor en mi pecho, las diminutas y brillantes luces navideñas colgadas al otro lado de la calle se difuminaban en un remolino vertiginoso. El aire olía ligeramente a pino y chocolate caliente. Pero bajo ese dulce y familiar aroma, un dolor agudo y emocionante me recorrió el cuerpo. Me temblaban las manos, no por el frío, sino por saber que esta noche no debía suceder. En realidad, no. Mi instinto me decía que esta noche, la que había aceptado regañadientes, podría cambiarme de maneras que no estaban listas para ser nombradas. Había empezado como una broma, una cita falsa, según Emily, solo para hacerla feliz. Agitó un vestidito de terciopelo como una varita mágica, insistiendo en que me vería adorable con él. Un tipo que llevaba años mimetizándose con las sombras, de repente encargado de entrar en la fantasía de otra. Una risa nerviosa se me escapó cuando el vestido se deslizó sobre mi piel. Entonces comenzó un extraño aleteo, vertiginoso, como estar al borde de un precipicio con el viento arrastrando cada pensamiento. El espejo reflejaba a alguien casi irreconocible. El contorno parecía más definido y, a la vez, más suave, como si revelara un secreto aún desconocido. Mi cabello, peinado en suaves ondas, enmarcaba mis mejillas de una forma que invitaba a tocarlo con cautela. El vestido me ceñía de forma diferente a cualquier prenda anterior. No era restrictiva, no era opresiva, sino casi íntima. Una opresión se extendió por el pecho y la emoción latió, una sensación oculta que surgía de años de normalidad y expectativas rígidas. Emily llegó mientras la primera nieve empezaba a caer perezosamente sobre los hombros. Su jadeo y su expresión de ojos abiertos le hicieron sonrojar. «Te ves guapísima», dijo, y el deseo de desaparecer chocó con el deseo de congelar el momento para siempre. Caminar por calles festivas se sentía surrealista. Desconocidos pasaban entre colores apagados y luces centelleantes. Ver mi reflejo en los escaparates me provocaba un pánico estremecedor. El balanceo de caderas, la sutil curva de hombros, la inclinación de la cabeza, todo me hacía sentir como si me hubiera metido en la piel de otra persona. Al mismo tiempo, volviera a casa. Emily bromeaba con la timidez, con las mejillas encendidas más que las farolas y una risa cálida y sorprendente. Entonces, con un brillo en los ojos, susurró: «No tienes que fingir ser nadie esta noche. Puedes ser tú misma». Sus palabras resonaron más que cualquier villancico. Sentí una opresión en el pecho ante la posibilidad. No era un frío permiso para dejar que alguien viera mi lado oculto. Sus dedos se entrelazaron nerviosamente en los pliegues del vestido, una emoción eléctrica al pensar en quién podría emerger al final de la noche. El miedo también persistía, una preocupación silenciosa e insidiosa de que el mundo exterior, lleno de juicios y expectativas, tal vez nunca aceptara esta versión. Al llegar al pequeño mercado navideño, con luces doradas y guirnaldas brillando, la claridad se apoderó de mí. Esta noche no era solo una cita falsa. Esta noche era una elección, una rendición, una transformación, no de ropa, sino de corazón, de identidad, quizás de destino. Una respiración profunda, temblando contra la brisa gélida y un susurro para mí. Quizás este es quien siempre ha estado esperando, quien finalmente ha recibido permiso para existir. La multitud en el mercado rebosaba de risas. El aroma a castañas asadas y pasteles dulces se enroscaba en el aire fresco del invierno. Cada luz centelleante parecía magnificar la extraña tensión que se enroscaba en mi pecho. Una mezcla de emoción y terror que hacía que cada latido retumbara como un tambor. Caminando junto a Emily, su calidez y confianza natural actuaron como ancla y espejo, reflejando partes de mí que nunca me había atrevido a ver. Cada vez que miraba mi reflejo en un escaparate, me sobresaltaba. No porque me resultara desconocido, sino porque me parecía innegablemente yo. Las curvas de mis caderas, la suave línea de mi mandíbula, la delicada figura bajo el vestido de terciopelo, todo se volvía real, tangible, innegable. El mercado parecía un escenario, y sin embargo, la función no era para nadie más que para mí. Cada paso sobre el empedrado era mesurado y cuidadoso, y con cada segundo que pasaba, la opresión nerviosa en mi pecho daba paso a una extraña anticipación. Las conversaciones se arremolinaban a mi alrededor. Niños riendo, parejas compartiendo tazas humeantes, amigos intercambiando chistes. Sus voces eran borrosas, pero la calidez de la vida me oprimía. Y en esa presión, una sensación de posibilidad comenzó a florecer. ¿Cómo sería adentrarme plenamente en esta versión de mí misma,
existir sin la red de seguridad de las viejas expectativas. Emily me jaló hacia un pequeño puesto decorado festivamente, donde hileras de delicados adornos brillaban bajo la cálida luz. Tomó un pequeño ángel de cristal y lo sostuvo entre nosotras como si guardara un secreto solo para esta noche. «Es hermoso», murmuró, pero sus palabras no se referían al adorno. Se referían a mí. Su peso me oprimía el pecho, impidiéndome respirar con normalidad. Por un instante, quise reír, correr, esconderme, todo a la vez. En cambio, dejé que mis manos flotaran cerca de las suyas, temblando ligeramente, y el roce de sus dedos despertó una calidez inesperada que se extendió por mi cuerpo. Cada reflejo, cada mirada, cada pequeño gesto parecía amplificado esta noche. Incluso la forma en que mi cabello caía sobre mis ojos se sentía cargada, como si tuviera una historia que contar, como si cada hebra fuera un hilo que me acercaba a alguien a quien antes había tenido demasiado miedo de conocer. No había vergüenza, pero sí miedo. Un miedo de que tal vez este momento fuera demasiado honesto, demasiado real, demasiado alejado de la versión de mí misma que había sobrevivido mimetizándose con las sombras. Y aún así, una fuerza innegable me impulsaba a seguir adelante, arrastrándome por calles iluminadas con luces de colores y risas suaves, prometiendo que algo me esperaba al final del camino. Emily se detuvo de repente frente a una pequeña fuente, cuyas aguas danzaban bajo luces de colores. El mundo a nuestro alrededor se calmó. La risa se apagó, dejando una silenciosa burbuja de anticipación. Inclinó la cabeza, sus ojos buscando los míos con una intensidad que me tensó y estremeció cada nervio del cuerpo. «Dime cómo te sientes», susurró, con una voz apenas audible por encima del suave murmullo de la fuente. La pregunta era inocente, sencilla, pero cargaba con un peso que parecía capaz de destrozarme o de sanarme. Las palabras se me atascaban en la garganta, enredadas con cada miedo y cada esperanza que había enterrado. La confusión me acosaba por todos lados. La parte de mí que quería esconderse para siempre. La parte que quería huir y desaparecer. Y luego la parte que ardía con una extraña e insistente necesidad de adentrarme plenamente en esta versión de mí misma. Lentamente, dolorosamente, dejé que mi pecho se elevara con una respiración y lo admití. No en voz alta, no del todo, sino con el temblor de un susurro que solo yo podía oír. Que esto se sentía bien, terriblemente bien, como si lo hubiera estado esperando sin saberlo. La comprensión ocultaba olas que se estrellaban como agua helada. ¿De qué me había estado escondiendo todos estos años? ¿De qué me había estado escondiendo dentro de mí? El vestido de terciopelo ya no parecía un disfraz. Se sentía como una armadura. Y, de alguna manera, al mismo tiempo, se sentía como la piel más auténtica que jamás había llevado. Mis dedos jugueteaban con el delicado dobladillo, con el corazón latiendo con fuerza, y entonces Emily extendió la mano, suave, asentándose, como si percibiera cada temblor de mi incertidumbre. «Siempre lo he visto en ti», dijo en voz baja, «incluso cuando tú mismo no lo veías». Las palabras me envolvieron, cálidas y peligrosas, suaves e inevitables. Me quedé sin aliento, con una opresión en el pecho, y los ojos me picaban con el desconocido pero estimulante dolor de la vulnerabilidad. Algo se movía, se abría, dejando entrar la luz donde antes reinaba el miedo. Por primera vez, el reflejo de los escaparates no me asustó. Me retó, me desafió, me invitó a adentrarme plenamente en la persona que había tenido demasiado miedo de reconocer. Y lo hice lentamente al principio, luego con una confianza temblorosa, apoyándome en el polo de la posibilidad. Cada risa, cada mirada, cada sonrisa vacilante se convirtió en una pincelada, pintando la imagen de alguien que siempre había estado destinado a ser. Las luces del mercado titilaban sobre mis mejillas, calentando mi piel, iluminando la curva de mis labios mientras reía con Emily. Y en esa alegría sencilla y sincera, algo dentro de mí se tranquilizó. Una puerta se había abierto. Un secreto revelado, no al mundo, sino a mí misma. Y aunque el miedo aún persistía como una sombra al borde de la noche, la luz en mí, frágil pero innegable, se negaba a ser ignorada. Para cuando caminábamos hacia la pista de hielo, el aire olía a canela y pelo. La primera nevada de verdad de la tarde nos cubría los hombros. Las risas resonaban en la pista mientras los patinadores daban vueltas y tropezaban, con las manos agarrando sus tazas y los rostros enrojecidos. Emily me agarró, cálida e insistente, y me guió hasta la barandilla. Las luces se reflejaban en el hielo en una cascada de colores, y me di cuenta de que hacía años que no me sentía tan vivo. Toda vacilación, toda máscara de normalidad cuidadosamente conservada, se había disuelto. Cada paso, cada mirada,
Cada latido me recordaba que esta versión de mí, delicada pero viva, era real. La pista de hielo se convirtió en un espejo, no solo de nieve y luces, sino de posibilidades. Un escalofrío silencioso me recorrió al oír la risa de Emily resonar a mi alrededor. Y en ese instante, el pensamiento se formó con claridad, de una belleza aterradora. Tal vez esta noche no era solo una cita. Tal vez esta noche era el comienzo de convertirme en alguien completamente nuevo. Las luces de la pista de hielo se difuminaron en rayos de color mientras la risa de Emily se mezclaba con el suave roce de los patines sobre el agua helada. Cada reflejo en la superficie cristalina bajo mis pies era como una pregunta que me retaba a responderla con sinceridad. Durante años, la vida se había tratado de camuflarme, mimetizarme, ocultarme, fingir que mi interior no existía. Sin embargo, allí, al borde de la pista, con el vestido de terciopelo ceñido a mi figura y las mejillas sonrojadas de emoción, ese camuflaje se sentía increíblemente pesado, absurdo, un disfraz que ya no necesitaba. Cada inhalación de aire fresco con aroma a canela parecía despojarme de capas que nunca había percibido como armadura, exponiendo la cruda y vulnerable verdad que se escondía debajo. La mano de Emily y la mía me conectaban con la tierra, pero también me electrizaban. Cada roce me provocaba oleadas de sensaciones que aceleraban mi corazón y me daban vueltas. Su sonrisa, sencilla y cómplice, me hizo cuestionar todos los muros que había construido con tanto cuidado. La forma en que me miraba, la forma en que realmente me miraba, era aterradora en su intimidad. Una voz tranquila e insistente en mi cabeza me susurraba que ella podía verlo todo, cada pensamiento y deseo oculto, cada anhelo secreto que nunca me había atrevido a nombrar. El pánico la invadió brevemente. ¿Y si veía demasiado? ¿Y si este reflejo, esta versión de mí, era rechazado, ridiculizado o, peor aún, ignorado? Pero el pánico fue fugaz, arrastrado por una corriente de euforia más intensa. Cada balanceo de mis caderas, cada sutil cambio de peso sobre el hielo, hacía que el reflejo en la pista pareciera más una promesa que una advertencia. Unos dedos rozaron suavemente el dobladillo del vestido, suave y liso, y la sensación fue a la vez aterradora y reconfortante, como descubrir una parte de ti que había estado esperando en silencio durante décadas. El cabello se me metió en los ojos y, en lugar de apartarlo, lo dejé caer, dejando que el reflejo enmarcara mi rostro, como si realmente estuviera desprotegido. Sinceramente, Emily se acercó, susurrándome palabras de aliento. Sus palabras fueron un roce delicado para aliviar la tensión que se arremolinaba en mi pecho. «Eres hermosa», dijo, y su simpleza me impactó como un rayo. «¿Hermosa?» La palabra no era solo un cumplido. Era un reflejo, el reconocimiento de una verdad. No me había permitido admitirlo. Se me hizo un nudo en la garganta, me quedé sin aliento, y por un instante me pareció imposible continuar. Sin embargo, esa imposibilidad era emocionante. El miedo y el deseo se entrelazaban, creando una mezcla vertiginosa de emociones que me ponían los nervios de punta. Recuerdos de mi antiguo yo aparecieron sin que nadie los llamara. El chico que había evitado los espejos, que había ocultado sus emociones tras el humor y la indiferencia, que se había aferrado desesperadamente a rutinas que ya no encajaban. Se sentía distante esta noche, casi extraño. El reflejo en el cristal no lo reflejaba a él. Era un reflejo de alguien completamente distinto. Alguien más suave, más ligero, vivo de maneras que solo había vislumbrado en momentos robados de imaginación. Era emocionante y aterrador confrontar a esta persona. Sentí la fuerza de la autenticidad, tan fuerte que cualquier otra identidad parecía vacía en comparación. Emily se rió al verme tambalear ligeramente, con el equilibrio inestable, e instintivamente agarré su mano con más fuerza, afianzándome. La sensación de su calor, la realidad de su presencia, me obligó a afrontar una verdad que siempre había rondado en los límites de mi consciencia. La parte de mí que anhelaba suavidad, belleza, cuidados delicados no era una fantasía que ocultar. Era una parte viva y real de mí. Y reconocerlo no era debilidad. Era liberación. A medida que la noche se hacía más profunda, el aire se volvió más nítido, y la primera nevada intensa se posó sobre mis hombros y mi cabello. Cada copo se sentía como un silencioso confeti de transformación, marcando el paso de alguien que se reencontraba consigo mismo. Emily se apretaba contra mí, susurrando chistes, bromeando, con los ojos brillantes a la luz de la lámpara. Sin embargo, bajo la frivolidad había algo firme, inquebrantable, una silenciosa afirmación de que estaba bien existir de esta nueva manera. La emoción de la vulnerabilidad coexistía con una frágil sensación de poder. Esta versión de mí era frágil.
Sí, pero innegablemente fuerte. Lo suficientemente fuerte para afrontar los reflejos en el hielo. Lo suficientemente fuerte para dejar que alguien más me viera. Lo suficientemente fuerte para enfrentar el miedo mismo y dejar que se disipara. El camino de regreso por las calles nevadas fue más lento, más pausado. Cada paso se convirtió en una meditación, una negociación entre viejos miedos y nuevas posibilidades. Los reflejos en los escaparates ya no me sobresaltaban. Me llamaban. La curva del vestido sobre las caderas, el sutil movimiento de los hombros, la suavidad que enmarcaba mi mandíbula. Todo parecía vibrar con una promesa tácita. Cada mirada de Emily transmitía una afirmación. Sin embargo, la mirada más importante era la mía. Al encontrarme con mi reflejo, incluso en la distorsión de una pequeña boutique, vi a alguien real. Alguien que existía más allá de las expectativas, más allá de las etiquetas, pero innegablemente auténtico. Una repentina ráfaga de viento hizo que los copos de nieve giraran, adhiriéndose al cabello y las pestañas. Unos dedos los apartaron, pero el gesto ya no era perfuncter. Era íntimo, un reconocimiento del frágil cuerpo vivo que siempre había sido mío, pero siempre oculto. Mis pensamientos se arremolinaban. ¿Quién soy sino esto? ¿Quién soy si me niego a aceptar esta reflexión, esta ternura, esta vulnerabilidad cuidadosamente cultivada? Las preguntas eran aterradoras pero a la vez emocionantes, y me impulsaban a buscar respuestas que siempre había eludido. Emily se detuvo en un rincón tranquilo, lejos del bullicio del mercado, y se giró para mirarme de frente. Sus manos me huecaron el rostro con calidez e insistencia, y la sinceridad en sus ojos no dejaba lugar a fingimientos. «Mírame», dijo con suavidad. «De verdad, mírame». Con el corazón acelerado, la miré a los ojos, y la oleada de claridad que siguió fue casi insoportable. Por primera vez, sentí que era posible dejar que todas las partes ocultas existieran. No como secretos vergonzosos, ni como fantasías fugaces, sino como verdad. El reflejo de sus ojos coincidía con el de cada escaparate, cada charco helado, cada luz brillante. Alguien delicada, vibrante, viva y sin complejos. Y con esa comprensión llegó una rendición, silenciosa, pero absoluta. No una resignación, ni una retirada, sino un avance hacia lo desconocido con una confianza temblorosa. Toda preocupación por el juicio, todo temor al ridículo, toda sombra de duda se desvanecieron ante la brillante de esta simple verdad. Esta versión de mí no era una ilusión, no era un disfraz, no era una broma ni una fantasía pasajera. Era real, era innegable, era mía. Para cuando llegamos al tranquilo parque a las afueras del pueblo, con la nieve acumulándose en suaves montículos a nuestro alrededor, un silencio sereno lo envolvió todo. Emily y yo estábamos una al lado de la otra, con los hombros rozándose, respiraciones visibles en el aire frío, corazones latiendo al unísono. El vestido de terciopelo se ceñía suavemente, el cabello reflejaba el resplandor de las farolas, y el reflejo en el estanque helado cercano reflejaba una verdad que ya no era frágil, que ya no estaba oculta. Cada paso de la noche, cada risa, cada mirada, cada duda fugaz nos había conducido hasta allí. Y en la noche tranquila y cristalina, todo se hizo evidente. Esta noche, esta transformación fue más que una cita falsa. Fue el comienzo de convertirme en mí misma, total, irrevocablemente, inquebrantablemente. A la mañana siguiente, el mundo exterior brillaba con escarcha, las calles relucían bajo una delicada capa de hielo. Cada rama y tejado estaban cubiertos de nieve brillante. De alguna manera, todo se sentía diferente. No solo el frío que me azotaba las mejillas ni el suave crujido de la nieve bajo mis botas, sino mi forma de moverme, más ligera y consciente, como si cada movimiento estuviera grabado con una sutil gracia que nunca antes había notado. La mano de Emily se había quedado en la mía un poco más de lo necesario anoche, y la calidez de ese contacto parecía haberse instalado en mí, como una brasa que se negaba a apagarse. La ciudad, las calles, incluso la gente que pasaba. De repente, todo parecía un reflejo de la posibilidad que se había abierto en mí, una posibilidad que no sabía que anhelaba con tanta intensidad. La primera prueba real llegó antes de lo esperado. Al pasar frente a un pequeño café, con los ventanales reflejando el sol de la mañana, vi rostros conocidos, vecinos, compañeros de clase, compañeros de trabajo, personas cuyas opiniones habían determinado todas mis decisiones. Sus miradas se cruzaron con las mías, y por un instante sentí la familiar oleada de pánico, el instinto de encogerme, de desaparecer. El reflejo en el cristal delataba la tensión de mi cuerpo. Hombros ligeramente elevados,
manos retorciéndose la tela de mi vestido. La cara enrojecida no solo por el frío, sino por el miedo. Emily, al percibir mi vacilación, me apretó la mano y sonrió, una silenciosa confirmación de que no estaba sola. «Solo respira», susurró. «Sigues siendo tú. Solo que más de ti de lo que te permitiste ser antes». Sus palabras, sencillas pero firmes, me infundieron valor. Paso a paso, seguí adelante. Cada una era una delicada negociación entre el miedo y el deseo. Cada una era un pequeño desafío a todas las viejas reglas que había seguido. Dentro del café, la calidez nos envolvía, con aroma a café tostado y pan recién horneado. La gente nos miraba. Intercambiamos sutiles asentimientos y sonrisas. Y, sin embargo, cada reconocimiento se sentía cargado de tensión. Cada mirada parecía preguntar sin palabras, ¿quiénes? ¿Quiénes son realmente? Y mi pecho se encogió de anticipación y temor. Durante años, la evasión había sido mi escudo. Ahora, cada mirada lo atravesaba, dejándome expuesta, cruda, innegablemente presente. Bebí un chocolate caliente a sorbos. Su rica dulzura me asentó, y dejé que mi reflejo en la ventana del café se encontrara plenamente conmigo. El vestido de terciopelo, la suave caída del cabello, el sutil balanceo de mi postura. Era yo, toda yo, y de alguna manera, esa realidad fue más fuerte que el miedo. El día transcurrió entre delicados desafíos. Cruzarme con viejos amigos, encontrarme con vecinos que no esperaba ver y sortear la silenciosa mirada de desconocidos. Todo se convirtió en una tensa danza de identidad. Cada encuentro exigía autenticidad, valentía y gracia. Un desliz en la voz, un paso en falso, podía desbaratar la frágil narrativa de quien me estaba convirtiendo. Y, sin embargo, por primera vez, la autenticidad se sentía como libertad. Sentía una extraña euforia al saber que cualquier paso en falso no era un fracaso. Era la prueba de vivir plenamente, de abrirme a mí misma con toda la vulnerabilidad que ello conllevaba. Emily era un ancla constante, su presencia, un escudo contra los viejos miedos. Cada vez que mi mirada vacilaba, ella me observaba, y cada vez que la duda me acechaba, su aliento se convertía en un mantra silencioso. Tienes derecho a existir tal como eres. Tienes derecho a ser visto. Y me aferré a él como el aire, dejando que sus palabras se infiltraran en cada fibra temblorosa de mi ser. Con ella, el vestido ya no parecía un disfraz, ya no parecía una máscara frágil. Era una segunda piel, familiar, reconfortante y, sin embargo, increíblemente viva. A media tarde, un mercado navideño local la atraía, rebosante de energía festiva. La multitud se arremolinaba, las risas resonaban, las voces se fundían en una sinfonía de calidez y caos. Y, sin embargo, por cada sonrisa y gesto amistoso, se oía el silencioso susurro de un juicio, tácito, sutil, pero omnipresente. Cada paso entre la multitud parecía como caminar por la cuerda floja. El suave roce de hombros, las miradas casuales de los transeúntes, incluso el reflejo en los escaparates, todo parecía preguntar, ¿eres real? ¿Se te permite estar aquí así? La tensión crecía lentamente, como una corriente subyacente a cada instante. Emily me sujetó la mano con fuerza, guiándome, asentándome. Y, sin embargo, la ansiedad era solo mía. El impulso de huir, de esconderme, de volver a fundirme entre las sombras, me invadía como una marea que amenazaba con arrastrarme. Pero cada latido me recordaba la noche anterior, la euforia y la claridad de la brasa secreta que ahora ardía con fuerza en mi pecho. Retirarme parecía imposible. Avanzar, incierto pero presente, se convirtió en un acto de valentía, de desafío, de amor propio. La confrontación más intensa llegó inesperadamente. Un grupo de amigos de mi pasado, personas que habían conocido mi antiguo yo, emergió de entre los puestos. La risa y el reconocimiento brotaron, y por un instante fugaz, el viejo miedo regresó. ¿Cómo verían esta versión de mí? ¿Sería aceptable? ¿Se burlarían de mí? ¿Me criticarían o me borrarían con chistes casuales? Cada músculo se tensó, cada nervio se iluminó de miedo. Pero la mano de Emily encontró la mía de nuevo, asentándome, tranquilizándome. «Te verán como tú elijas ser», dijo en voz baja. Y algo en su seguridad encendió una chispa de coraje en mí. A medida que se acercaban, el tiempo parecía ralentizarse. Rostros, expresiones, risas y vacilaciones. El mundo se condensó en un instante insoportable. Y entonces ocurrió algo milagroso. El reconocimiento brilló en sus ojos, seguido de calidez,
curiosidad y aceptación. Se hicieron preguntas, se intercambiaron sonrisas, y mi antigua versión, la cautelosa, oculta e invisible, se sintió no solo distante, sino innecesaria. El reflejo en el cristal tras ellos reflejó el momento a la perfección. Alguien vulnerable pero fuerte, expuesto pero radiante, vivo de una forma que había sido imposible antes de esta noche. Al caer la noche, las calles se iluminaron con un resplandor dorado. La nieve se asentó en suaves montículos a lo largo de cada tejado y árbol. Emily y yo caminábamos juntas. La silenciosa compañía entre nosotras se consolidaba en algo más profundo, más profundo. El viaje a través del miedo, la reflexión, el escrutinio y la inseguridad había forjado algo nuevo. Cada paso había sido una prueba, cada mirada un desafío, cada reflejo un espejo que exigía honestidad. Y al afrontarlo, al adentrarse plenamente en el yo que siempre había existido pero nunca había sido reconocido, floreció una extraña y embriagadora libertad. Sentados en un banco tranquilo bajo luces centelleantes, observando los copos de nieve flotar como pequeñas estrellas a nuestro alrededor, caímos en la cuenta. La transformación no se trataba solo de la apariencia. No era el vestido, el cabello ni la imagen reflejada en los escaparates. Se trataba de valentía, vulnerabilidad, autenticidad, de afrontar el miedo y las expectativas con los ojos abiertos y un corazón dispuesto. Esta noche y el camino que la precedió habían demostrado que alcanzar la plenitud de uno mismo no era sencillo ni lineal, sino hermoso, aterrador y absolutamente necesario. Y en ese delicado instante congelado, al observar la suave sonrisa de Emily y escuchar el silencioso susurro del invierno a nuestro alrededor, la verdad finalmente se asentó, innegable y radiante. La transformación había comenzado, y nada, ni el miedo, ni la duda, ni el juicio, podía revertirla. El vestido de terciopelo, las manos temblorosas, las mejillas sonrojadas, el corazón acelerado. Todo era prueba de algo más grande, algo esencial. El yo. Finalmente revelado, finalmente vivo, finalmente libre. La tarde se posó sobre la ciudad como un manto de terciopelo. El resplandor de las farolas y los escaparates se reflejaba en la nieve fresca en fragmentos dorados y fracturados. Cada paso se sentía más pesado ahora, no por el miedo, sino por el peso de la expectativa, tanto externa como interna. Las calles que antes me habían parecido caprichosas y mágicas ahora transmitían una sutil tensión, como si el mundo mismo me observara, esperando ver quién era realmente. Cada reflejo en un escaparate, cada transeúnte, cada mirada sutil se convertía en una prueba, una pregunta formulada en silencio. ¿Eres quien dices ser o te refugiarás en las sombras? La intensidad de la noche te presionaba, obligándote a prestar atención a cada detalle. Unos dedos rozaron el vestido de terciopelo, trazando las suaves costuras que ahora parecían casi extensiones de piel. El cabello, al reflejar la luz de la lámpara, parecía luminoso, vivo, enmarcando un rostro que había empezado a aceptar sus propios contornos con una mezcla de asombro y maravilla. El corazón se le aceleró, no por el frío, sino por la anticipación, por la delicada tensión entre la exposición y el descubrimiento. El mundo ya no era un telón de fondo neutro. Era un espejo que reflejaba miedos y deseos con una claridad exagerada y cristalina. La presencia de Emily era firme, estable. Sin embargo, su proximidad lo amplificaba todo. La calidez de su mano, la suave presión de su hombro mientras caminábamos por calles concurridas, la risa sutil que soltaba en el momento justo. Todo ello se entrelazaba con una extraña y emocionante ansiedad que latía en cada vena. La comprensión era innegable. Esto ya no era solo una cita falsa. Cada sonrisa, cada mirada, cada roce de su mano, tenía un significado que atravesaba la armadura cuidadosamente conservada de mi antiguo yo. La vulnerabilidad se convirtió en una sensación de doble filo, aterradora y embriagadora a la vez. Al pasar por una plaza tranquila, vi una figura familiar, alguien de mi pasado que siempre había representado el juicio. La voz de burla y expectación que había guardado en silencio durante años. Una repentina opresión me agarró el pecho, la respiración se me quedó atrapada en la garganta. El instinto me instaba a retirarme. El impulso de esconderme tras viejos muros, de encogerme en la comodidad de la invisibilidad. Cada músculo se tensó, y el corazón latía con fuerza como un tambor exigiendo escapar. Emily me apretó la mano. Su voz era un ancla tranquila y firme. Pase lo que pase, aquí estoy. No tienes que acobardarte. Las palabras, suaves pero poderosas, permitieron que un coraje tembloroso me invadiera. Paso a paso, la decisión se cristalizó. Esconderse ya no era una opción. La persona en el reflejo,
aquella de curvas suaves, cabello radiante, fuerza delicada, ya no era un secreto. Existía innegablemente, y esta noche exigía ser reconocida. El encuentro fue breve, pero trascendental. Las miradas se cruzaron, la vacilación se cernió sobre ella, las palabras no pronunciadas temblaron en el aire frío. El juicio, la curiosidad y el reconocimiento se fundieron en la mirada de la desconocida. Y entonces, de la forma más inesperada, la expresión se suavizó. Un asentimiento, una leve sonrisa, un sutil reconocimiento que lo decía todo. Existes. Estás aquí. Y en ese instante, cada temblor de miedo fue reemplazado por una oleada de alivio y una silenciosa euforia. El reflejo en la fuente de la plaza reflejó la transformación a la perfección. No solo la apariencia, sino la profunda y tácita valentía de alguien que se adentra en su verdad. La noche se hizo más profunda. Las calles se estrecharon mientras caminábamos hacia un pequeño parque iluminado con guirnaldas de luces. La nieve caía con más fuerza. Cada copo suave, un silencioso confeti de cambio que se posaba sobre hombros, pestañas y cabello. El mundo se sentía vasto e íntimo a la vez. El silencio entre risas y charlas distantes se extendía hasta una extensión cinematográfica, donde cada detalle importaba. Cada paso era medido, deliberado, una danza entre el miedo y la euforia, entre el antiguo yo y la verdad emergente e innegable. Una repentina ráfaga de viento hizo que la nieve se arremolinara como pequeñas estrellas, posándose sobre el terciopelo del vestido y la calidez de la piel bajo él. Los dedos rozaron los copos que caían. La sensación era fresca, eléctrica, arraigada y, de alguna manera, íntima. El reflejo en un charco cercano brillaba con una luz fracturada, mostrando curvas y contornos que parecían imposiblemente reales, imposiblemente frágiles, pero innegablemente presentes. El corazón latía con fuerza, acelerado por una mezcla de miedo, anticipación y una profunda sensación de reconocimiento. Ya no era imaginación ni ilusiones. Era una existencia plena, sin complejos, inevitable. Emily hizo una pausa y se giró para mirarme de frente. Sus ojos buscaron los míos con una intensidad silenciosa que me erizaba los nervios. «Dime qué sientes», dijo en voz baja y sincera, con una mezcla de curiosidad y suave insistencia. Las palabras eran sencillas, pero el peso que cargaban era insoportable. ¿Cómo expresar el huracán interior? Miedo, euforia, asombro, anhelo, aceptación, todo enroscándose en una sinfonía de emociones que se negaba a silenciarse. Contuvo la respiración, las manos temblaron levemente, y se le escapó un susurro, suave y frágil. Siento que me he estado escondiendo demasiado tiempo. Esta versión de mí es quien debí ser desde siempre. Admitirlo, incluso en su silencio, fue como una liberación, romper las barreras que habían constreñido mi espíritu durante años. La sonrisa de Emily se profundizó, sus manos se extendieron para acariciar mi rostro con suavidad. Y en ese toque, cada duda, cada miedo, cada sombra persistente pareció fundirse en calidez. El parque mismo se convirtió en un escenario. La nieve brillaba como diamantes bajo las luces doradas. Los bancos y los árboles esculpían una belleza serena. El mundo parecía contener la respiración, honrando la frágil ceremonia de la autorrealización que se desarrollaba en su escenario congelado. Cada movimiento, cada risa, cada mirada entre Emily y yo se convertía en una pincelada que pintaba la imagen de alguien renacido, alguien finalmente libre. El vestido de terciopelo se sentía inseparable de la piel. El cabello, un halo a la luz de la lámpara, el reflejo en charcos y ventanas, ya no era un extraño, sino un espejo de la verdad. El tiempo se disolvió en una confusión cinematográfica. Cada latido y exclamación, cada respiración, una declaración. La tensión del día, la ansiedad del escrutinio social, las sombras de viejos miedos, todo se fundió en una claridad radiante. La identidad no se trataba de ocultarse, ni se definía por expectativas. Se trataba de valentía, vulnerabilidad y honestidad. Y en esa claridad, el yo emergía pleno, radiante, increíblemente vivo. Para cuando el reloj se acercaba a la medianoche, el parque se vació, dejándonos solo nosotros dos, rodeados de árboles nevados y rayos de luz dorada. La mano de Emily se detuvo en la mía. Su calidez me asentó, pero al mismo tiempo me permitió sentir cada delicado temblor de aquel cuerpo que una vez había estado oculto, negado, borrado. Cada paso del viaje, cada risa, cada mirada, cada vacilación temerosa me habían conducido hasta allí. El vestido de terciopelo, las mejillas sonrojadas, el cabello radiante y el corazón acelerado ya no eran símbolos de disfraz. Eran la prueba.
prueba de valentía, prueba de existencia, prueba de transformación. Y allí, de pie, bajo el suave resplandor de las farolas y la nieve, una certeza profunda, casi sagrada, se apoderó de mí. La transformación no fue pasajera. No fue una fase ni una actuación. Fue real. Era quien siempre había sido. Y finalmente, el yo que había estado enterrado, oculto, silencioso, incierto, despertó, completa, irrevocablemente, hermosamente vivo. La primera luz del amanecer se deslizaba lentamente sobre los tejados, tiñendo la ciudad de un dorado pálido, rozando las calles nevadas con una calidez que parecía casi imposible después de la fría claridad de la noche anterior. Cada detalle de la mañana, el aire fresco, el tenue zumbido del tráfico lejano, el destello de las farolas escarchadas, se sentía más intenso, más nítido, cargado de una frágil serenidad que parecía reflejar el delicado equilibrio que había en mi interior. El mundo estaba en silencio, casi reverente, como si ambos supieran que este momento era sagrado. Caminando de la mano junto a Emily, la quietud de las calles de la madrugada les ofrecía tanto alivio como una vulnerabilidad inesperada. Cada paso era deliberado, cuidadoso, una negociación entre la duda persistente y la innegable oleada de una confianza recién descubierta. El vestido de terciopelo, ahora familiar y reconfortante, se mecía con cada movimiento, un suave recordatorio del viaje que me había traído hasta aquí. El reflejo en los escaparates ya no me sobresaltaba. Ya no me hacía preguntas que no estaba preparada para responder. En cambio, me devolvía la sonrisa, firme, como un eco de una verdad que había empezado a asumir plenamente. Esta versión de mí no era temporal, ni frágil, ni una ilusión. Era real. Estaba aquí. Pertenecía. El peso de las experiencias de la noche se grababa en mi memoria como un tapiz vívido. Cada mirada de miedo, cada susurro de ansiedad, cada oleada de euforia, cada tierna palabra tranquilizadora de Emily, se habían entretejido en algo más grande que yo. El reflejo en los charcos helados, los adornos relucientes, las calles suavemente iluminadas. No eran reflejos de un disfraz, una broma ni una fantasía pasajera. Eran prueba de valentía, prueba de vulnerabilidad, prueba de que el yo que había ocultado durante tanto tiempo podía existir plenamente, sin complejos, a la luz del día. Una repentina ráfaga de viento agitó la nieve que caía, rozando suaves copos contra el cabello y la curva de mis hombros, y la sensación me provocó un escalofrío que fue tanto físico como emocional. Mis dedos apartaron el cabello, trazando las líneas familiares del rostro que había empezado a amar de una manera que antes me habría parecido imposible. El corazón latía con una intensidad serena, un ritmo que ya no se aceleraba por el miedo, sino por la aceptación, el orgullo y una extraña y temblorosa alegría. Cada respiración era una declaración. Esto es real. Esta soy yo. Y por primera vez me sentí seguro al decirlo sin dudarlo, sin disculparme. La mirada de Emily se encontró con la mía, firme, cálida, inquebrantable. No hacían falta palabras. La conexión entre nosotras transmitía todo lo que las palabras no podían expresar. Y aún así, habló en voz baja, con una mezcla de asombro y certeza. Te has convertido en quien estabas destinado a ser, y es hermoso. Su simplicidad impactó más profundamente que cualquier otra cosa. Hermoso. Resonó la palabra, envolviendo cada rincón de inseguridad, cada sombra de duda persistente, hasta convertirse en un mantra, una verdad tan innegable como la nieve bajo nuestros pies. Nos detuvimos cerca de una pequeña fuente, cuyas aguas, heladas y cristalinas, reflejaban no solo nuestras imágenes, sino el viaje mismo. El reflejo brillaba con una luz fragmentada, capturando detalles sutiles, la suave inclinación de los hombros, la delicada fuerza de la postura, la suave línea de cabello alrededor del rostro. Era alguien a quien reconocía plenamente ahora, alguien que siempre había existido, esperando pacientemente bajo capas de miedo, expectativa y negación. Y finalmente, dejé que todo el peso de ese reconocimiento se asentara en mi pecho. Ya no me daba miedo que me vieran. Era emocionante. Era mi hogar. La ciudad despertaba lentamente a nuestro alrededor. Pasos resonando en las calles tranquilas. Algún coche que pasaba de vez en cuando. Un perro ladrando a lo lejos. Sin embargo, en ese silencio, todo se sentía íntimo, eterno, suspendido en una frágil perfección. Emily volvió a tomar mi mano, entrelazando los dedos, y el gesto se sintió menos como una guía y más como una confirmación. Una confirmación de que el viaje había sido válido, de que cada temblor de miedo y cada momento de alegría habían sido reales y significativos.
Apreté mi mano contra la suya, sintiendo una calidez que me inundaba por completo, y comprendí plenamente que la aceptación ya no era una esperanza lejana. Estaba presente, viva, tangible. El vestido de terciopelo, el cabello delicado, las mejillas sonrosadas, el sutil balanceo de caderas. Ya no eran símbolos de pretensión ni de experimentación juguetona. Eran declaraciones de identidad, silenciosas pero poderosas, cada una un testimonio del yo que siempre había existido, esperando permiso para brillar. Y ese permiso no me lo había concedido nadie más, ni el mundo, sino yo. El reflejo en la fuente, en los charcos, en el cristal suavemente iluminado, todo lo confirmaba. La persona que me devolvía la mirada era plena, radiante, innegable. Una risa suave se escapó, sin ser invitada. Un sonido que contenía años de anhelo oculto, miedo, emoción, finalmente, liberación. Emily rió conmigo, con los ojos brillantes. Y en ese momento compartido, el viaje de incertidumbre, ansiedad y valentía tentativa se cristalizó en algo permanente, en la pertenencia. No solo en los ojos de otro, sino en mi corazón. Nos quedamos un momento más, la nieve flotando suavemente a nuestro alrededor, el mundo como una silenciosa catedral de luz y escarcha. Y en el frágil y resplandeciente silencio, se hizo evidente que la transformación era completa. No un solo momento, ni una sensación fugaz, sino una evolución viviente en capas. El vestido de terciopelo, el cabello luminoso, la delicada postura, las mejillas sonrojadas, eran señales externas de un despertar interior. El yo que una vez había estado oculto, silenciado, temeroso, ahora existía pleno, vibrante, innegablemente. Mientras caminábamos de regreso hacia la calidez de la ciudad, con los hombros rozándose, los corazones latiendo en silenciosa sincronía, el pensamiento cristalizó con una claridad asombrosa. Nada podría borrar este momento, esta versión de mí, esta verdad. Cada desafío, cada mirada temerosa, cada vacilación, cada suave consuelo me había conducido hasta allí, y cada paso adelante era ahora una celebración. Una alegría profunda y silenciosa se instaló en mi pecho, cálida y expansiva, un eco vivo del viaje soportado, y el yo finalmente abrazado. De pie bajo una última farola, la nieve asentándose sobre el cabello y los hombros como una delicada corona, un pensamiento susurró, inquebrantable, inquebrantable. La transformación no se trataba de un disfraz ni de la aprobación de los demás. Se trataba de la vida misma. El coraje de ser vista plenamente, sentida plenamente, plenamente viva. Y con Emily a mi lado, de la mano, con los ojos brillantes, la comprensión se hizo absoluta. La persona reflejada en cada ventana reluciente, en cada charco helado, en cada farola tenue ya no estaba oculta, ya no era indecisa, ya no estaba en la sombra. Estaba allí, estaba completa. Ella era yo. Y en ese momento, bajo la serena ciudad nevada, la transformación fue completa, eterna e imposible.